Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 28 de Jeremías. Abramos nuestro entendimiento y el corazón para entender este mensaje de hoy día. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el 5º mes del mismo año, es decir, el año 4 del reinado de Sedequías en Judá, el profeta Hananías, hijo de Azur, del pueblo de Gabaón, se dirigió a Jeremías en el templo delante de los sacerdotes y de todo el pueblo y le dijo: El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia, y dentro de 2 años haré que sean devueltos a este lugar todos los utensilios del templo que se llevó a Babilonia el rey Nabucodonosor. Y también haré que regresen a este lugar Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y toda la demás gente que salió desterrada de Judá a Babilonia. Sí, yo romperé el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que se encontraba en el templo: Sí, ojalá el Señor haga eso. Ojalá haga eso el Señor, que se cumplan las palabras que has dicho, y que sean devueltos los utensilios del templo, y regresen de Babilonia todos los desterrados. Pero escucha esto, que te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que hubo en tiempos pasados, antes que naciéramos tú y yo, anunciaron guerra, calamidad y peste contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, solamente si se cumplen sus palabras, se comprueba que realmente el Señor lo envió. Entonces Hananías le quitó a Jeremías el yugo del cuello y lo hizo pedazos. Al tiempo que decía delante de todo el pueblo: El Señor dice: De esta misma manera, dentro de 2 años, quitaré del cuello de todas las naciones el yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia y lo romperé. Y Jeremías se fue. Algún tiempo después de que Hananías le quitara a Jeremías el yugo que llevaba al cuello y lo rompiera, el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le dijo: Ve y dile a Hananías que yo, el Señor, digo: Hiciste pedazos un yugo de madera, pero yo te he preparado un yugo de hierro. Porque yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo: He puesto sobre el cuello de todas esas naciones un yugo de hierro para que sirvan como esclavos al rey Nabucodonosor de Babilonia. Hasta los animales salvajes los he puesto bajo su poder. Entonces dijo Jeremías a Hananías: Escucha, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú estás dando a este pueblo una falsa confianza. Por eso el Señor dice: Te voy a enviar, sí, pero para hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás, porque con tus palabras has llevado al pueblo a ponerse en contra mía. Y el profeta Hananías murió en el 7º mes de aquel mismo año. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, esto es lo que les he venido diciendo sobre los profetas de Judá. Cómo muchos profetas iban y anunciaban falsas promesas al pueblo. Obviamente que al pueblo le gustaba escuchar todo lo que Hananías les estaba anunciando, porque Hananías les anunciaba prosperidad, les anunciaba que el Señor Dios iba a regresar a todos los desterrados de esa ciudad de Babilonia, y iba a regresar además todos los utensilios que el rey de Babilonia se había llevado del templo de Jerusalén. Pero todo lo contrario, le dice nuestro Señor a Jeremías: Ve y háblale a Hananías de esta manera. Dile que en un tiempo, así como él rompió ese yugo de madera que tú traías en tu cuello, yo le pondré a él un yugo de hierro. Y le mandó decir que moriría por haberle dado falsas esperanzas al pueblo. Mis hermanos, muchas personas hoy en la actualidad se dicen escuchar palabras de Dios, igual que en aquel tiempo. Se ponen a decir que Dios les ha hablado y que les ha dicho que en muy poco tiempo esta tierra desaparecerá, que este mundo está ya por terminarse.
Mis hermanos, Dios, yo no estoy diciendo que no habla a las personas, porque si hay personas que realmente se meten en su oración de todo corazón y hablan con el Señor del mismo modo, obviamente que el Señor Dios, ellos iban a tener muchas visiones de Dios, pero en este tiempo es muy raro, ¿verdad? Sería muy raro que Dios hablara a una persona. Hoy en la actualidad, mis hermanos, las personas no son tan oradores como en aquel tiempo. Ojalá y nosotros, si decimos tenerle un gran amor a Dios, si le decimos amarle como lo decimos en el templo, les aseguro, mis hermanos, que Dios nos enviaría muchas visiones como a los profetas en aquel tiempo. Pero la realidad es otra, mis hermanos. No somos oradores, no nos gusta tomarnos tiempo ante Dios, y de eso nos hace mucha falta a nosotros como servidores de Dios. Tenemos que ser más constantes en la oración. Yo me imagino que Jeremías constantemente estaba ante el Señor, orándole, pidiéndole de su misericordia para que Dios lo ayudara y hiciera ver al pueblo sus errores. Los errores que ellos cometían eran gravísimos ante los ojos de Dios, y por eso les enviaba malas noticias para que ellos no se alegraran tan prontamente. Y aquel profeta Ananías, que había hablado al pueblo de Judá, que los había ilusionado con la vuelta del rey de Babilonia hacia Judá. Ese rey que se había portado muy mal con el pueblo y además también con Dios, porque se habían hecho dioses falsos, dioses que no sirven para nada. Entonces Dios, mis hermanos, por eso les envía las calamidades que ese pueblo bien merecidos las tenía, porque les mandó muchos profetas anteriormente anunciándoles todo lo que sucedería en un futuro. Cuando Jeremías está hablando con Ananías, le dice: ojalá y todo eso que estás diciendo se cumpla. Ojalá y todas esas palabras que le estás mencionando al pueblo, todo eso se lleve a cabo. A mí también me daría mucho gusto. Jeremías sin envidias, sin rencores ni nada, ¿verdad, mis hermanos? Porque la realidad es que los profetas que sí estaban ante Dios no tenían envidias, no tenían corajes hacia nadie. Lo único que sí le dijo a Ananías, que los profetas anteriores, que ellos dos habían anunciado pura calamidad, pura guerra, puras malas noticias para Judá. No habían anunciado nada que les fuera a dar gusto a ellos. Y entonces, todo eso que los profetas anteriores que ellos habían anunciado, todavía aún no se llevaba a cabo. Apenas estaba comenzando. Y por eso, el profeta Jeremías le menciona a este Ananías esas palabras. Palabras que se iban cumpliendo poco a poco, porque ya muchos judíos estaban desterrados en Babilonia, incluyendo al rey que se habían llevado y todas las cosas del templo que se habían llevado para el templo de Babilonia. Hermanos, todas las cosas que hagamos en contra de Dios, todo lo que esté en contra de su palabra, a nosotros nos va a ir mal. Si nosotros nos comportamos, si lo conocemos a Dios, que Él es bueno, misericordioso, pero que también es justo con sus acciones, si sabemos de Él y le conocemos, ¿por qué vamos a andar cambiando de parecer? ¿Por qué vamos a andar cambiando nuestro modo de ser ante las personas o ante Él mismo, ante nuestro Dios? Dios nos ha enseñado buenas cosas, nos ha enseñado el camino a seguir. Y si seguimos otros caminos falsos, otros caminos que no nos llevan a nada bueno, pues nosotros nos estamos perdiendo. No es que Dios nos esté enviando por allí, somos nosotros mismos que estamos alejándonos de Dios para seguir cosas falsas, cosas que no nos sirven para nada. Entonces, si al igual que el pueblo de Judá, nosotros nos desviamos, nos va a ir mal en la vida. Cuando nos comienza a ir mal, pero ya conocemos de Dios y nosotros sabemos que estamos fallándole a Dios. ¿Por qué? Porque nuestras acciones son diferentes a como anteriormente eran. Y lo sabemos bien. Sabemos bien que le estamos fallando al Señor. Y aún así, con nuestras fallas, si nos arrepentimos y volvemos a Dios, Él nos perdona. Él vuelve a abrir sus brazos para nosotros. Él nos vuelve al camino. No nos desviemos, mis hermanos,
Y Dios Padre, que nos ama con ternura, no nos va a dejar que nos desviemos de los caminos que llevamos. Pero si nosotros nos volvemos contra Él, nos va a ir mal en la vida. Entonces, al igual que estos profetas que profetizaban futuros muy buenos para Judá, cosas que eran mentiras, no hagamos eso. No hablemos, especialmente cuando estemos hablando nosotros de la palabra de Dios, no hablemos falsas palabras para el pueblo, porque el pueblo se emociona cuando les hablamos muy bonito, y cuando les hablamos muy mal, especialmente si sabemos que le estamos fallando a Dios, cuando les decimos que en un futuro nos va a ir muy mal, pues la gente como que se desanima, ¿verdad? Pero no nos desanimemos, más bien oremos al Señor, pidámosle de su misericordia, volvamos al camino, no nos desviemos y el Señor nos va a ayudar. No nos va a abandonar en ningún instante de la vida, siempre y cuando estemos junto a Él pidiéndole de su misericordia, y en todo nos va a ir bien, hermanos. Pero no nos perdamos en este mundo que nos ofrece tantas cosas que a nosotros nos encantan, ¿verdad? A nosotros nos llama mucho la atención lo de este mundo, pero recordemos que este mundo nos ofrece pura basura para nuestra mente y nuestro corazón. Si nos ofreciera cosas buenas, les aseguro que toda la gente que anda por allí buscando del mundo, no buscara de Él, buscara más bien de Dios. Pero a las personas nos gusta seguir todo lo mundano, todo lo que nos agrada, ya sea música, ya sea tomar, ya sea hacer drogas, ya sea cualquier otra cosa que a la gente le guste, ahí están. ¿Por qué? Porque les emociona todo eso. Y lo de Dios les aburre. Porque lo de Dios, mis hermanos, nos invita a que no andemos en el alcoholismo, en la drogadicción, en los clubs, paseándonos, pasándola bien. Y a Dios lo tenemos totalmente olvidado. Porque lo de Dios nos pide que vayamos bien por el camino solamente. Y Él no nos va a dejar solos. Pero, claro, como les digo, nos gusta todo lo bueno. Y entonces es donde nosotros vamos disminuyendo y caemos. Y ya cuando caemos no nos podemos levantar. Levantémonos en el nombre del Señor y busquémosle de todo corazón. Que Dios les bendiga.